Por escrito. Por escrito. Eleva tus sentidos. Estamos en Por Escrito, un programa más con ustedes. El día de hoy me acompaña. ¿Qué tal? Sean muy bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos en nuestro afán de atrapar lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Un servidor, Juan Carlos Padilla, los saluda y los invita como siempre a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Revista Por Escrito, en Facebook, Por Escrito MX, en Twitter, @por escrito _. Recuerden que nos pueden seguir también a través del canal de YouTube o de Spotify Por Escrito. Recuerden que todos los miércoles en punto de las 9 de la noche, una nueva emisión a través de Código Libre. Y nuestros saludos a toda la Universidad Anáhuac y al claustro de Sor Juana que hacen el favor de escucharnos. Mi querida Ceci, Hoy tenemos ¿la vida un es juego? tema. Sí, hoy tenemos un gran tema. La vida es juego. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ceci, ¿por qué crees que es un buen tema el día de hoy? Fíjate, Juan, a ver, siempre he pensado que la literatura necesita un componente juguetón para poder atrapar el interés del lector. Hoy vamos a hablar de una relación que podría parecer como inconexa, los juegos de mesa y la literatura. Y por eso a mí me pareció súper interesante, porque encontrar esos puntos de unión, que hay muchísimos, entre algo que parece inconexo, es siempre muy divertido. Bien, yo me voy a poner teórico. Ay. Qué cosa tan curiosa, ¿no? Hablar de juegos y literatura y ponerme teórico. Pero es que es muy, muy, muy interesante, por ejemplo, hablar de teoría de juegos. Uh-huh. Hay toda una formulación matemática, Claro. una formulación psicológica sobre los juegos. Por ejemplo, los juegos de suma cero, así se llaman en la teoría, son todos aquellos juegos en los que uno gana y todos los demás pierden. Muchos juegos son así, muchos juegos de rivalidad, incluso en los juegos de mesa. Por supuesto, vamos a profundizar en ellos. Hay un autor de nombre Huizinga que él comenta, tiene un libro que se llama Homo Ludens. Y el Homo Ludens es el ser humano que juega. Uh-huh. Es muy interesante la teoría de Huizinga, del Homo Ludens, porque nosotros podemos diferenciar muy fácilmente cuando estamos jugando que cuando estamos peleando, por ejemplo. Uh-huh. Aunque Huizinga va a llegar a decir incluso que la guerra se puede ver como un juego. Claro. Es interesantísimo. ¿Y qué pasa cuando estás jugando juegos de mesa? Que te apasionas, que ya le quieres al otro quitar todo el dinero. Pero también hay otro tipo de juegos, y son los juegos colaborativos. Y los juegos colaborativos, cuando se trata de juegos de mesa, a mí me gustan mucho. Y fíjate que esto tiene que ver, por supuesto, con el tema que siempre abordamos en este programa, que es la literatura, porque ¿cómo existe esta unión que siempre ha tenido la cercanía de la literatura? Cuando nosotros reflejamos la naturaleza humana, nosotros también reflejamos esa parte de este hombre juguetón, de esta mujer juguetona, de esta aversión al riesgo que pueden llegar a tener ciertos personajes. Entonces, la verdad es que un ser humano juguetón es un ser humano que es un personaje redondo, y los podemos ver en muchísimos ejemplos, desde la literatura egipcia, que en los primeros albores, hasta los últimos momentos de la literatura del siglo XXI. Y pienso, por ejemplo, hablábamos del jugador de Dostoyevsky y hablábamos de la abuela a la que le gusta la ruleta, pero también hablamos de tantas novelas que se han escrito, por ejemplo, en torno a estos tableros que representan juegos como fútbol o como tenis, por ejemplo, ¿no? Y bueno, la evolución que ha tenido también con videojuegos, por supuesto. No, por supuesto, ya hablaremos de los videojuegos, porque ahí hay toda una industria. Esa industria deja una cantidad de dinero, y si no hubiera literatura detrás de los videojuegos, no sería igual. Quiero hacer alusión, ahora que estamos en año de Olimpiadas, hacer una diferencia que había entre la Olimpiada. Yo sé que no es juego de mesa,
pero es un juego. Ujú. Y de lo que se trataba la Olimpiada era de demostrar quién era el mejor en una competencia. Desgraciadamente esto se ha venido abajo. Antes, el que decidía quién ganaba era, con mucha evidencia, porque ahora uno ve la carrera de los 100 metros planos varonil y no sabes quién ganó. Exacto. Y necesitamos de la tecnología para eso. Pero antes era más evidente quién ganaba y el público era el que laureaba al atleta por Ujú. ser el mejor en la competencia que fuera. Contrasta la Olimpiada con las ludis, es decir, los juegos en la era romana. Ujú. ¿Cuáles eran los ludis en la era romana? La lucha grecorromana. Mm. Y esto derivó a posteriori en los gladiadores. Y aquí hay una diferencia sutil pero muy importante. Lo propio de las ludis romanas no era tanto ver quién era mejor, sino entretener al público. ¿Recuerdas Ujú. esta expresión de circo y pan? Sí, claro. Al pueblo hay que darle circo y pan. A mí me parece que un poco las Olimpiadas se han convertido. Y esta Olimpiada tuvo Ópale, ¿tú crees? muchísimo alrededor Claro. en una ludi, en un juego para el entretenimiento, que es también parte de la función de los juegos y de la literatura. Sin duda. Fíjate que me hiciste recordar. Blas Pascal hablaba del hombre aburrido y del hombre entretenido. Y él hablaba de la diversión como algo despreciable. Yo no creo que la diversión sea algo despreciable. Y cuando nosotros tratamos de entretener y entretejer el juego de mesa con la literatura, nos vamos a dar cuenta, fíjate Juan Carlos, qué cosa tan chistosa, cómo el juego te va a situar en cierta categoría social. Déjame referirme a Pedro Páramo. En Pedro Páramo, las clases sociales que se reflejan del pueblo de Comala, los que juegan cartas son los que están en una clase social superior, pero los que juegan rayuela están en una clase social inferior. Está bastante interesante. Al final voy a otra vez hacer teoría y jugar con este famoso autor Byung-Chul Han. El ritual del juego. Uh-huh. Jugar juegos de mesa en casa con nuestros amigos, con nuestra familia, es un ritual donde incluso hay reglas. Y aquí, y esto lo dice Huitzinga, el que no quiere jugar con las reglas, entonces no está jugando. Y se rompe la magia que envuelve el juego. Hay reglas constitutivas, hay reglas regulativas, pero cuando alguien ya no quiere jugar, deshace el juego, deshace la magia que existe. Es como si alguien ya no quisiera continuar la historia. Y Chul Han habla de la narración como ritual, a diferencia del juego aditivo y no el narrativo, es decir, aquellos juegos donde de lo único que se trata es de sumar puntos. Voy a poner como ejemplo el Candy Crush, que Candy Crush se trata de subir de nivel, pero todo está incluso hecho a propósito para que tú te atasques en algunos niveles y compres, y ese juego es un juego aditivo, no es un juego narrativo. El juego narrativo, que es de los que quiero que platiquemos, es el juego de mesa en el que todo mundo está entretenido con lo lúdico que implica y a ver quién tiene la mejor maña para salir ganón y ganar el juego. Y cuando se trate de colaborativos ya hablaremos también de ellos. Ahora déjame preguntarte una cosa. Tú has jugado Memoria. Sí, por supuesto. Es un juego aditivo, ¿no? Sí, pero la memoria es narrativa. Ah, cuando uno piensa en la respuesta, tiene que construir la historia para poderla dar. Pero yo quiero más pares que tú. O sea, entonces, sí, claro. Entonces, y entonces trato de ejercitar la memoria. Sí, estaba pensando en maratón, que era de preguntas. Claro, maratón era padrísimo, sí. Porque también es aditivo, porque yo te quiero ganar. Sí, pero es narrativo porque tienes que avanzar las fichas y tienes que escoger incluso qué tipo de preguntas te van a hacer. ¿Y cuáles te gustan más? Las de artes, deportes y entretenimientos. A mí, la de cultura. La de cultura general o las de historias. La verdad es que es un gran juego. Pero... Y juega conmigo para que te gane, porque no ha habido quien me gane, ¿eh? Sí, no miren nada más. Aquí va a ponerse la buena la apuesta. Pero de momento, mi querida Ceci, vamos a la siguiente sección. Te voy a ganar. La Biblioteca Redonda.
Bienvenidos a esta gustadísima sección de la Biblioteca Redonda, en donde también tenemos pensamientos circulares. A ver, vamos a ver. Quisiera que fuéramos a esta reflexión. ¿Cuál es la relación entre la literatura y el juego? Y es que me pongo a pensar que a veces la literatura es el juego de la fantasía. Quisiera, ¿desde cuándo empezó la historia de los juegos de mesa? ¿Cuándo es cuando el ser humano empieza a entretenerse y a utilizar su tiempo libre en ponerse a jugar alrededor de una mesa? Bueno, los primeros juegos de mesa, yo estaba muy sorprendida de ver el dato que empezaban alrededor del año 5000 antes de Cristo en el Medio Oriente. Incluso hay estudios que avalan que existieron antes de la lengua escrita. Me quedé con el ojo más que redondo. Los primeros elementos creados fueron, ¿cuáles creen? Los dados, en forma, pero eran diferentes a los que conocemos ahora, no eran cuadraditos, sino eran en forma de palos. Con el paso del tiempo, los juegos de mesa fueron evolucionando y para el 3000 antes de Cristo ya se habían popularizado por toda la población egipcia. Era un pasatiempo para los ricos, para los faraones, y una característica de estos juegos es que se mezclaron con la religión, ya que se creía que a quien le iba bien durante el juego y era el que ganaba, era porque las deidades lo protegían. ¿Cuál sería el primer juego de la historia? Bueno, el primer juego de mesa del que tenemos constancia con nombre propio es el juego egipcio del Senet, cuyos más antiguos restos se remontan antes de los 5000 años. Es decir, hay pinturas, murales y entesoros de tumbas faraónicas. En la tumba de la esposa del faraón Ramsés II se pueden encontrar pinturas donde la propia Nefertari juega contra un enemigo invisible, tal vez en competencia con los propios dioses. Bueno, es que el funcionamiento del juego se mete al entresijo de nuestras mentes y aunque no tenemos demasiados detalles sobre las reglas y referencias de los primeros juegos históricos en donde los hombres se sentaban y las mujeres en torno a una mesa, tal vez fuese las carreras, las persecuciones, las capturas para las personas, lo que inspiraron a formar un tablero y tener casillas, y además entre este y otros juegos, estos se van adquiriendo como valores culturales que están ligados a ritos en ciertas ocasiones, mitos, ritos, juegos, fantasías, todo esto, la literatura y los juegos de mesa. Conversaciones. Conversemos, Ceci. Yo te quiero hacer una pregunta. A ver, fíjate bien. ¿Tú juegas para entretenerte o juegas para ganar, Juan Carlos? No, bueno, creo que todos jugamos para ganar, si no, no tendría sentido jugar. Ahora, no necesariamente por no poder ganar no se puede disfrutar el juego. O sea, Eso no es haces muy berrinches si pierdes. No hago berrinches si pierdo. Solo si pierdo contigo. A ver, me llamó mucho la atención en el guión. Mencionan algunas cosas que son obvias, ¿no? Bueno, obvias más o menos. Porque sí existían los juegos de mesa desde antes. Uh-huh. Pero particularmente en la era moderna, a partir de las guerras mundiales. Uh-huh. Y es que aquí recuerdo que mi abuelo decía, cuando él estaba chico, para hacerle seguimiento a los soldados durante la guerra. Y esto pasaba en México, que México afortunadamente no tuvo casi velo en el entierro. Pero movían a los soldados, uh-huh, simulando las tropas, y entonces se despiertan juegos como el famoso Estratega o el famoso Risk, uh-huh, que son juegos de mesa bastante populares donde los ejércitos tienen que competir entre sí por territorios en un tablero de juego. Y fíjate, Juan Carlos, es que de verdad todos los hitos históricos de repente se ven reflejados en juegos que uno piensa que son inocentes. Déjame darte un ejemplo. Tú has jugado Turista. Sí, claro. Bueno, Turista está directamente influenciado por la teoría del capitalismo.
tú tienes que ir avanzando en el tablero para ganar más propiedades. Y mientras más dinero haces, más propiedades quieres comprar. Y peor te la pongo, más países puedes adquirir. Si te pasas de lanza, entonces te puedes caer a la cárcel o puedes perder todo. Entonces, este también es un juego en el que estás conviviendo con la incertidumbre, con el riesgo, y esto pues es la teoría del capital. Sí, claro. Estaba recordando alguna caricatura donde aparecían Rico McPato, el señor Burns y el personaje que no sé si tiene nombre de El Turista Mundial. Uh-huh. Este bigotón con su sombrero. El señor del Monopoly, ¿no? Ajá. Exactamente, el del Monopoly. No sé si se llame así. Me gustaría hacer la definición de juego de acuerdo con Huizinga, que es el teórico que conozco. El juego es una actividad u ocupación voluntaria que se realiza dentro de ciertos límites establecidos en el espacio y el tiempo, atendiendo a reglas libremente aceptadas, pero incondicionalmente seguidas, que tienen su objetivo en sí mismo y se acompañan de un sentido de tensión y de alegría. A veces me llama la atención cuando se juega al fútbol, cuando alguien enardecido hace una falta, ya sabe que lo van a expulsar y el árbitro lo expulsa. Y el otro está enardecido. ¿Y qué más quisiera que partirle la cara al árbitro o al rival? Y sin embargo acata la regla. Claro. Eso es sensacional. Estás jugando Turista o Monopoly y te quitan las propiedades o te sale algo que te da en la torre y tienes que acatar la regla. Eso es extraordinario en el juego y creo que es una de las partes que vale la pena resaltar. Y sabes que, Juan Carlos, también es terrible cuando alguien acaba el juego de manera abrupta porque hizo un berrinche, entonces ya te tocó perder todas las propiedades y le das una patada al tablero y le echas a perder el juego a todos los demás, sí, totalmente. ¿no? Entonces, creo que hay algo que a mí me gusta mucho y eso fue una cosa que tú me enseñaste y es cómo muchas de las obras literarias han trascendido y se han convertido en juegos de mesa. Y aquí hay un ejemplo maravilloso que es de los favoritos de esta. ¿Qué novela crees que trascendió a convertirse en un juego de mesa? Es de nuestros favoritos aquí. Bueno, me imagino que Alicia en el País de las Maravillas. Alicia en el País. Claro. ¿Y qué es lo que tienes que evitar? Bueno, que te corten que la te cabeza. corten la cabeza. No, claramente, y en los videojuegos también existe. De hecho, hay una versión un poco creepy, es decir, un poco tenebrosa de Alicia en el País de las Maravillas. Sí. Una de las preguntas que lanzaba el guión era si existen juegos para aumentar nuestro léxico o bien si existen juegos educativos. Específicamente voy a recomendar uno que he estado jugando mucho recientemente, se llama Palabras Cruzadas. ¡Qué padre! Está muy padre porque es muy sencillo y se juega más bien con el lenguaje que nosotros tenemos. Se ponen 5 palabras al azar, digamos, en el eje de las X y 5 palabras en el eje de las Y. Y lo que consiste el juego es que tomas una carta, evidentemente como hay eje X y Y, entonces tenemos un cuadrante. Y la carta nos da un cuadrante, D1, D4, E5, bla, bla, donde se cruzan 2 palabras, por eso se llama palabras cruzadas. Entonces consiste en que a través de una sola palabra le ayudes al equipo, es un trabajo colaborativo, a adivinar cuál es el cuadrante. Qué interesante. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, tomate y fresa, Uh-huh. híjole, ¿qué palabra voy a decir para que los demás se entiendan que el cuadrante que tengo es este cuadrante que combina fresa con tomate? Y a lo mejor se me ocurre la palabra rojo. Pues entonces busca uno en el tablero y le da uno el tablero. La verdad es que es muy interesante y resulta divertido por las referencias que puede uno encontrar. Entonces, a la pregunta expresa de si los juegos sirven para aumentar nuestro léxico, por supuesto. ¿Y sabes qué? Para aumentar nuestra cultura también. ¿Sabes qué otra obra de la literatura mundial favorita tuya y que estás muy comprometido con este libro del Lejano Oriente se convirtió también en un juego de mesa? Pues quiero pensar que Las Mil y Una Noches, pero no sé. Las Mil y Una Noches, ¿cuál? Evidentemente. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que te estén empezando como a dar pistas para que tú sepas a qué relato pertenece esta pista. Entonces, y vas avanzando en el tablero según adivinas o no adivinas. Y tú dirías, bueno,
Esto aumenta cultura, Juan Carlos, porque entonces, si no has leído, pues entonces ya más o menos tienes una pista y a lo mejor eso te pica la curiosidad y te lleva a ser un buen lector. Terminas leyendo el libro. A ver, hablando de juegos que pueden ser educativos, hay uno que es un favorito en general de la gente, se llama Catán, que ahora que tuve oportunidad de visitar Bulgaria desde el cielo parece un tablero de Catán. ¡Qué padre! Es hermoso. Catán es un juego de mesa donde uno va a través de dados obteniendo recursos que tienes en el tablero y tienes que hacer construcciones, hacer carreteras, hacer ciudades, y el que adquiera más puntos a través de estas construcciones gana. Pero esto funciona como el juego de la economía, oferta y demanda. Hay escasez de madera y tú tienes madera, entonces puedes darla más cara y con eso consigues tus objetivos más fácilmente. Catán es un juego lúdico y es un juego narrativo, porque un día llegan los ladrones y te roban los recursos, y otro día llegan los piratas y te roban los recursos, y otro día tienes un montón de piedra y ya no sabes qué hacer con ella, y tienes que estarle intercambiando, y luego el que te ayudó ahora ya no te ayuda, entonces yo no te ayudo. Claro, el objetivo del juego es ganar, pero es narrativo de alguna forma cuando estamos jugando Catán. Y hay otro juego, mi querido Juan, que está inspirado en Sherlock Holmes, por supuesto. Y este es un juego también de tablero en donde te entregan cartas, en donde te asignan personajes. Entonces, tú sabes, son dos cartas. Una es el personaje que puede ser el jardinero, el mayordomo, la señora, el señor, el niño, Y otra carta en la que tú puedes, o sea, tú eres el asesino y todos los demás tienen que saber, más bien que adivinar quién es el asesino. Entonces es un juego de roles muy interesante porque uno pues se tiene que hacer el disimulado y para que no te cachen, y otro es el que y los demás tienen que ir adivinando. Solo uno es el asesino. Y entonces hay diferentes escenarios: la biblioteca, el baño, el jardín, la cocina, etcétera. Entonces te pones en juego, sí, claro, ¿verdad? Para que por medio de la deducción aprendas como Sherlock a saber quién fue el asesino, en dónde lo hizo y con qué instrumento. Así es. El famoso club. Hay juegos colaborativos. Recientemente descubrí uno. A ver. Pandemic. ¡Ay, qué fuerte! El juego de la pandemia. Es un juego fuerte miedo. Y fue muy entretenido ahora que pues, ocurrió la pandemia. Es un juego colaborativo. Ajá. Los personajes tienen diferentes, digamos... está el analista, está el que descubre la enfermedad. De lo que se trata el juego, en colaboración de estos especialistas de la medicina, es evitar que la pandemia gane y encontrar hacer los medicamentos, encontrando las vacunas. Las vacunas, exactamente. De hecho, recientemente jugamos y perdimos porque se nos acabó el tiempo. Nunca nos reventó la enfermedad en ningún lado, pero se nos acabó el tiempo para poderlo lograr. ¿Qué? Entonces fue fuerte y es horrible porque está 2 horas y media jugando y pueden perder todos. Pero es un juego sensacional, muy recomendable, Pandemic. Fíjate que a mí, bueno, y también hay muchas novelas, Juan Carlos, en las que vemos a personajes jugando, ¿no? Sobre todo pienso, por ejemplo, en los episodios nacionales de Pérez Galdós, cómo de repente hay mujeres, porque, bueno, estamos hablando de los episodios nacionales, que es como la crónica de lo que estaba sucediendo en la España, pues, de los últimos años del siglo XIX, primeros del siglo XX. Y entonces, cómo las señoras se reunían, aparentemente en forma muy aristocrática, para jugar canasta, ¿no? ¿Y qué sucedía en esos juegos? Pues le conseguían novia a Juan Carlos, o Juan Carlos de repente iba y le echaba ojito a alguna de las hijas de la señora. En fin, era una manera de reflejar la sociedad y por supuesto se chismeaba. ¿Y cuáles eran los valores de la sociedad de ese tiempo? Que si la señorita Perenganita ya había cruzado cierto límite o cierto otro no. Claro que hoy eso nos podría parecer, pues, a lo mejor hasta un poco cursi, pero sí llega a ser un reflejo. No, Juan Carlos. Y la literatura, pues, del siglo XIX lo refleja particularmente en Francia.
Magic the Gathering. A Es un ver. juego de cartas. El abuelo del famoso Yu-Gi-Oh! Es hipernarrativo porque es, digamos, cada uno de los jugadores que tiene su propio mazo de cartas, donde tienes monstruos, tienes hechizos, tienes ¡Qué encantamientos. padre! Y de lo que se trata es de restarle vida al rival poniendo en juego esos monstruos, esas cartas, esos encantamientos. Eh, Hay viernes de Magic a nivel mundial. No me digas. Magic tiene un montón de narrativa y de literatura con base en estas cartas. Yu-Gi-Oh! Va a surgir de aquí. Yo no puedo hablar mucho de Yu-Gi-Oh! Porque no lo jugué. Yo soy de la generación que jugó Magic the Gathering, que también por supuesto se llevó, ahorita hay aplicaciones para celular y también se llevó como videojuego, pero es un juego de cartas y sigue siendo un juego de cartas. Y mira, a mí me gusta mucho también todos estos libros juegos que surgen de los mitos y de las leyendas. Me refiero, por ejemplo, al Gran Libro de la Locura. Es un juego de mesa que está basado en el mito de Merlín. Entonces, todos los participantes del juego son aprendices de Merlín. Y se trata de un juego, como a ti te gustan, colaborativo, en el que hay que sellar el libro de Merlín para que no sea mal usado. Entonces, ¿quién es el que va a lograr el sello? Ese es el que va a ganar el juego. Quizá uno de los descubrimientos, ya no tan reciente, pero que más me ha fascinado, es un juego que puede durar hasta 8 horas, si no es que más. Y lo que hace este juego es combinar el tablero con la tecnología. Utilizas el celular para avanzar en el juego y mover las fichas del tablero. Ah, qué Y padre. es también absolutamente narrativo. Estoy hablando de Las Mansiones de la Locura, inspirado en la obra de Lovecraft. Uy, Es un juego colaborativo donde somos investigadores qué padre. y vamos adentrándonos como si fuera Age of Empires, vas como descubriendo lo que hay, pero te van a empezar a aparecer monstruos. La estrella solar Cthulhu será Hola. el gran monstruo que se puede aparecer. Hay que evitar que aparezca porque cuando una persona muere o se vuelve loca, porque aquí hay como dos vidas, la vida física, porque te caen cosas, porque te pegan monstruos, pero también la vida psicológica. Ay, qué miedo. Y hay dos fases de juego, una fase de investigación, muy a la Sherlock Holmes, y Ajá. otra fase de monstruos, Y donde te los defiendes. monstruos hacen lo suyo. Uno se puede defender, pero son científicos. En realidad no es un juego para derrotar monstruos, sino más bien es un juego de huir de los monstruos mientras resuelves pistas. Bueno, este te va a encantar. Es un juego de mesa también que, ¿cómo crees que se llama? Ex Libris. Ex Libris. Ex Libris. Es un juego de temática fantástica en la que los jugadores son coleccionistas de libros raros. Esto nos iba a gustar, Juan Carlos, por supuesto, ¿no? Que van a recopilar para presentárselos al alcalde de un pueblo y poder tener la librería más excepcional del mundo. Ay, ¿qué libro escogerías, Juan Carlos? Ay, Ay, ay. ay, ay, ay. Mejor hay que jugar el juego. Vamos Ahí lo a vamos a ir jugar el juego. descubriendo. A ver, creo que el juego más narrativo de todos es Dungeons and Dragons. Ay, sí. Dungeons and Dragons, para quien no ha escuchado de esto, es un juego que sí requiere ciertas hojas, sí requiere ciertos libros, pero que en realidad se juega con la imaginación, donde hay un narrador llamado Dungeon Master que va a ir tejiendo la historia y los personajes en realidad se dedican a darle en la torre a la historia del Dungeon Upa. Master. Por supuesto, yo he sido Dungeon Master y es que el juego es tan libre que es todo lo que permita la imaginación. El Dungeon Master te pone en el escenario y en el escenario tú juegas con las características de tu personaje. Son personajes más de corte fantástico, hablamos de grandes guerreros, de paladines, de enanos, de duendes, de draconianos, en escenarios que se le pueden ocurrir a cualquiera, más bien de corte medieval, aunque no exclusivamente. Hay una serie de jugadores, más o menos de ya 45, 50 años, que se llama Critical Role, rol de juego de rol. Critical Role lo puede uno encontrar en YouTube. Y son ellos, se graban jugando. Ah, qué Y de hecho esto dio lugar a una serie animada Ujú. de Amazon Prime que se llama Ex Machina.
Ay, wow, Ex sí. Machina, no es cierto. Es Yo, es una serie animada, a ver si ahorita me acuerdo, es de ah, Vox Machina. Vox Machina. Eh, Son las historias de Dungeons and Dragons de esta banda órale, que ya se están haciendo temporadas. qué interesante. Así de narrativo puede ser un juego de mesa. Qué Y interesante. Dungeons and Dragons me parece que es el juego de mesa por excelencia. Pues fíjense El que, juego narrativo. ajá, fíjense que a mí me llamó muchísimo la atención. Hace tiempo Juan Carlos me presumió una caja primorosa con, no sé si son los personajes del Hobbit o en realidad está todo relacionado con Tolkien. No Hay me juegos acuerdo. del Señor de No, los Anillos, por supuesto. Sí, pero sí, sí. es una caja que es muy bonita, es un tablero, me parece, ¿verdad? En donde vas a estar cruzando por todos los escenarios que Tolkien prefiguró y tú juegas el rol de alguno de los Tú personajes, eres ¿no? uno de los personajes, pero en realidad es un juego de preguntas y respuestas sobre la novela. Que a veces la película lo Podría complica un perder. poco porque no es exactamente igual, pero también tiene la oportunidad, aunque no lo conozcas, de jugar porque tienes opción múltiple. Ah, qué Y padre. como a veces hay preguntas tan complicadas como cuánto medía la cuerda que tenía Sam cuando en las minas de Tirit un gol se cayó Frodo, es muy complicado. Pues En avanza la realidad, ignorancia. es como un profesor que hace un examen del Señor de los Anillos con ganas de que los alumnos reprueben. Pues sí, claro. Ese es el objetivo. A ver, sí me gustaría adentrarme ahora a los videojuegos. Ujú. Concretamente son educativos y son también muy narrativos. Quisiera comenzar quizá con las cosas más conocidas por la gente. Mario Bros. Upa, Mario sí. Bros. Es una narrativa donde sabemos quién es el bueno, quién es el malo, quién es el hermano feo, que incluso terminó en una película que fue muy bien recibida. Muy Vaya, bien, fue hay todo un una éxito. narración, aunque en un inicio quizá Mario Bros. No era tan narrativo, pues es ir pasando diferentes niveles. En realidad se fue construyendo toda una narrativa en torno a este personaje, que es uno de los más emblemáticos. O pensemos en la historia de Zelda, que Zelda no es el protagonista. Zelda es la princesa. El Ujú. protagonista es Link. Voy a mencionar porque ya se nos está acabando el tiempo. Se han hecho series o se han hecho películas con The Witcher, por ejemplo, Ujú. o Assassin's Creed, que es también uno de mis favoritos. Pero tal vez el juego más largo y narrativo que puede haber, al menos eso creo, se llama Skyrim. Es uno de los grandes juegos o videojuegos que hay el día de hoy. Son juegos muy narrativos y muy recomendables. Assassin's Creed, Skyrim, Witcher, Zelda, Mario Bros. Despedimos el programa, Ceci. Pues sí, el juego refleja mucho es una seña de identidad. Pues seguimos en este afán de atrapar lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Yo quiero agradecer a Desiree Leiva, que fue la persona que nos ayudó a confeccionar este guión. Y pues seguimos en este afán. Síganos escuchando. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también se despide, no sin antes agradecer al fabuloso Diego y a la extraordinaria Mariana, que nos hicieron favor de ayudar para que este programa fuera posible. Que su vida literaria sea lúdica. Ultimátum. La competencia es un derivado del trabajo productivo, no una meta. Una persona creativa está motivada por su deseo de lograr algo, no por su deseo de ganarle a los demás. Ayn Rand, La moratoria de los cerebros.